iniciamos otro curso de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática del Grupo de Cama, digamos el primer acto de la temporada, después del verano y después del problema de arranque. Llevaba Miguel Bazardo, el compañero que va a presentar Diego Bandera, los de Cama lo conocen todos, que fue concejal del Ayuntamiento y diputado provincial del Triana. Desde que llevaba esa sección llevaba al hombre intentando de que el compañero Diego Bandera viniera a hablar de lo que quisiera aquí a Cama. Bueno, y como tenemos tantísimas actividades, pues no ha podido ser hasta ahora. Por lo tanto, por fin, Miguel ha conseguido el objetivo y Diego, bienvenido sea. Pero yo antes le voy a dar un minuto al amigo Paco Acosta, que es miembro de la Asociación de Andalucía, pero que en Cama es como uno más. Suele venir a todos los actos, que va a anunciar un acto que hay mañana importante. Así que bienvenido y os veo. Gracias. Dar un recordatorio para que podáis. Mañana hay un acto, como sabéis, yo tengo también soy vocal del patronato de nuestro archivo histórico, de la Fundación de Estudios Sindicales y Comisión Obrera. Mañana vamos a hacer un acto interesante y queríamos invitar a toda la gente que puede ir en la caja, en Cajasol, la Fundación Cajasol. Hicimos con ellos, cumple mañana 20 años de un acuerdo que hicimos, que se sigue manteniendo en el tiempo y que ha permitido que nuestros archivos, las documentaciones, hemos editado libros, una cantidad enorme de trabajo para sacar a la luz la historia de la lucha del movimiento obrero, sobre todo, desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días. Y esa labor, que la hacen compañeros nuestros dentro del sindicato, hubiera sido menos importante de no haber contado con el apoyo y la participación de la Fundación Castro. Y mañana, que se cumplen 20 años de tal evento, del primer acuerdo, pues vamos a hacer un acto y queremos invitar a toda la gente que esté interesada en el tema de memoria, porque va a hacer un acto de esta manera importante. Va a ir el presidente de la Fundación Castro y va a ir también la secretaria general de Comisiones Obreras, que van a presentar actos junto con el presidente de también de nuestra Fundación de Estudios Sindicales. Entonces, invitarlo allí porque queremos arropar para que la colaboración fructífera para nosotros fundamentalmente, porque sin el dinero no se puede investigar muchas veces la historia de los que lucharon contra la dictadura, o siga manteniéndose. Mañana allí la Fundación Caso ve que todavía hay un número de gente, colectivo de trabajadores y de gente que estuvieron perseguidos por la dictadura, pues yo creo que vamos a darle fuerza para que ese pacto se siga manteniendo en el tiempo. Mañana el acto es en la Caja San Fernando, el edificio de la Plaza San Francisco, a las 10:30 de la mañana. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todas y todos, y agradecer especialmente a Diego Bandera el hecho de que acudiera de forma rápida a la invitación que se le hizo desde la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática para hablar sobre el tema de la memoria. El título de la conferencia, que más bien será una charla coloquio, es Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, Historia de una vez. Yo brevemente voy a resaltar una serie de datos biográficos de Diego Bandera, aunque es conocido por todos, pero es muy amplio, tanto política como orgánicamente. Tiene un currículum, una trayectoria muy amplia. Diego Bandera nace en Bollullos, Par del Condado, un pueblo de la provincia de Huelva. Mi segundo pueblo, por cierto. Yo tengo especial cariño a Bollullos, Par del Condado. En las elecciones, en las primeras elecciones municipales del 3 de abril del 79, encabeza la lista del Partido Comunista de España y sale elegido por mayoría absoluta aplastante. Y es un alcalde relativamente joven, con 26 años recién cumplidos, y mantiene la alcaldía de Bollullos durante 15 años, ganando todas las elecciones. Y se va de la alcaldía sin haber perdido ninguna. Es Camacho, el primer teniente de alcalde en aquel entonces, el que le sustituye. Durante el periodo en que Diego Bandera es alcalde de Bollullos, es diputado provincial por el Partido Judicial de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva, y en el 86 se presenta como candidato al Parlamento de Andalucía por Huelva
y obtiene el acta de parlamentario del Parlamento de Andalucía. Más tarde, en el año 94, accede a la presidencia del Parlamento de Andalucía y deja la alcaldía. En el año 94 deja la alcaldía de Madrid. Posteriormente, en el 86, en el 1986, no tengo con exactitud una precisión exacta de la fecha, en el 1986 de nuevo vuelve a ser elegido parlamentario. Y a finales del 94 accede a la presidencia del Parlamento de Andalucía y es por lo que deja la alcaldía de Madrid. Con posterioridad hay un pacto a finales del 2000, bueno, en el 2000 te presenta de nuevo al Parlamento de Andalucía por Huelva, su provincia, y de nuevo es elegido parlamentario y además coordinador general de Izquierda Unida. Hasta en el 2013, pacta con el PSOE un gobierno de coalición. Y en ese gobierno de coalición, él es el vicepresidente de gobierno de la Junta de Andalucía y además ostenta la Consejería de Administración Local, Relaciones Institucionales, y en esa consejería, entre otras competencias, tiene el tema de la memoria histórica. Después de la vicepresidencia del gobierno, Diego Valdera se jubila. Él sigue teniendo inquietudes políticas, como es lógico y razonable, pero ya se dedica a otros menesteres, los menesteres propios de las personas que nos hemos jubilado, que sin perder nuestra inquietud, estamos ahí, pero sin tener una actividad política definida. La conferencia sobre la que va a hablar hoy Diego Valdera es, como he dicho al principio, memoria histórica de Andalucía, memoria histórica y democrática de Andalucía, historia de una ley. Hará la exposición, estará en torno a 30-40 minutos, y una vez que haga la exposición se abrirá un turno de preguntas. A ser posible, me agradaría que estuvieran relacionadas con el tema que se está tratando aquí. Y nada más, sin más que decir, pues le cedo la palabra a Diego Valdera para que él haga esa exposición sobre la conferencia que también se va a dirigir. Muy bien. Ante todo, en primer lugar, buenas tardes y agradecer la invitación que la asociación, su presidente y su dirección me hace para compartir un rato de reflexión, ¿no?, sobre todo lo que representa, significa la memoria histórica y democrática de Andalucía, y también de otras cosas que consideré oportuno, porque en una audiencia y en una sala tan repleta de liderazgo como la que me he encontrado aquí, y tan repleta de historia como la que tengo por delante, y de gente que conoce muy bien lo que es el mundo del trabajo, de izquierda, el movimiento sindical, y lo que ha representado y significa la autonomía de Andalucía, la historia por conseguir la autonomía, el desarrollo de la autonomía. Yo creo que lo que tiene hoy estas cuatro paredes de la biblioteca de Cama es todo un ejemplo de historia y un ejemplo de trabajo y un ejemplo de abnegación, al que yo, lógicamente, me encuentro muy agradable. Luego también quiero agradecer a los concejales del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento de la ciudad, que están aquí presentes por compartir este rato al que yo creo que se depone, porque son miembros de la asociación también, algo importante. Se pone que las asociaciones de memoria histórica y democrática no es un elemento del pasado, sino que es un elemento del futuro. Y yo creo que la representación tan joven de las personas que están en el gobierno y de otros jóvenes que están aquí también en esta sala, yo creo que viene a mostrar que estamos ante una asociación de futuro, que se mira al pasado, pero para ser capaz de entrar con más fuerza en el futuro, y sobre todo en un futuro de democracia. Y luego agradecer las palabras de Miguel. Creo que Miguel ha hecho un breve recorrido, que le ha faltado la puerta giratoria final, ¿no? Mi puerta giratoria, de la que estoy muy orgulloso, pues bueno, es mi familia, son mis amigos, es el ciclismo, es el deporte, es escribir, es atender alguna que otra reunión o conferencia de estas características,
y ahí me he quedado, y me he quedado muy bien, ¿no? Cuando alguien viene a llamar a mi puerta, le digo que uno ya tiene esa ventaja de poder opinar libremente de todo. Cuando te encuentras encasillado a lo mejor en una organización, te quedas simplemente en el marco de lo que la organización establece y quizás, es decir, pocas luces puedes coger de fuera o dar hacia afuera. Por lo tanto, quizás tengo una ventaja de que esa puerta giratoria de militar ahora o de convivir ahora con lo que es el Ministerio de Hacienda y que dure y que mejore todo el tema de las pensiones, por lo que tanta gente está luchando, es en el que me encuentro, y me encuentro, como decía Miguel, muy a gusto, porque he encontrado otros placeres, el placer de la cocina, o el placer del deporte, o del ciclismo que antes no practicaba. Pero yendo a lo que nos trae, ¿no? A un tema, a mi juicio, tan importante como significa y representa toda la memoria democrática e histórica del pueblo. En definitiva, no es más cómo consolidar una democracia plena en el Estado español y en nuestra comunidad autónoma. Y se suele decir por la gente más informada, incluso más enterada históricamente que yo, es decir, que no hay democracia plena si no hay una adecuada recuperación de la memoria con los 4 conceptos o 3 conceptos que tiene la ley, que es verdad, justicia y reparación para tantos y tantos hombres y mujeres que dieron su vida en defensa de la libertad y en defensa de construir Andalucía. Por tanto, yo creo que esas 4 o 3 palabras sitúan muy bien el fondo y el objetivo de esta ley, que es una ley de amplio consenso y una ley muy participada. Por lo tanto, me vale para decir que esta ley, sin las asociaciones memorialistas que se han dado cita antes de la ley en el contexto andaluz, no hubiera sido posible. No estamos ante una ley que nace del gobierno, ni nace de este vicepresidente o de mi compañero viceconsejero que fue Alma, y luego lo explicaré de esta ley, es decir, solo, sino nace de lo que ha sido ese esfuerzo colectivo de tantos y tantos hombres y mujeres con sentimientos de democracia, con sentimientos de libertad y con sentimientos muy claramente republicanos que defendían con mucha razón todo lo que había significado y representado la Segunda República y lo que había sucedido, es decir, con respecto a la actuación fascista del franquismo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay todo un elemento de agradecer. Y yo lo quiero hacer hoy públicamente en esta, una de mis primeras intervenciones en materia de memoria, tras haber pasado por el gobierno. Sin las asociaciones memorialistas no hubiera sido posible ni la historia de esta ley. Yo creo que son 2 elementos centrales que a nosotros nos preocupó y a nosotros nos sirvió. No construimos nosotros esta ley si no hubiera sido por la participación, el empuje, el esfuerzo, la colaboración, el caudal de inteligencia y de sabiduría acumulada y de opinión acumulada que nos facilitó todo el movimiento memorial. Y tampoco hubiera sido posible, decir, y por lo tanto no tenemos que sentir tan satisfechos que hayamos tardado 40 años prácticamente en tener una ley de memoria democrática histórica de nuestra comunidad. 40 años es mucho tiempo. Posiblemente eso se debió a que la anterior, la del conjunto del Estado, había sido una ley, yo diría, hecha con excesiva prudencia, demasiada prudencia, quizás porque había demasiados elementos también del poder restante que quedaba del franquismo, es decir, para impedir que hubiera habido una ley de mayor nivel, más allá de la ley de amnistía y de la propia ley de memoria a nivel nacional, que siempre ha sido, o se ha considerado muy corto. También aprovecho para decir que esta ley pretendía, y creo que consiguió ir más allá, o al límite de donde la ley del conjunto del Estado nos permitía. Eso es para llenarnos de orgullo todos los que contribuyeron a hacer esta ley posible, que fue una ley que iba más allá, que se situaba en el límite máximo de la Constitución para hacer posible esas 3 palabras de verdad, justicia y reparación. También yo creo que cuando se habla de estos temas y de las leyes, siempre me enseñaron aquello de que las leyes pueden estar muy bien en la letra negra sobre blanco, pero si no hay recursos y no hay compromiso político lo suficientemente situado ante la ciudadanía, las leyes se te quedan en nada. En un texto muy bonito, tengo aquí, maravilloso, en esos 56 artículos y sus adicionales, pero no se contribuiría a desarrollar toda la profundidad y el alto alcance que tiene esos 56 artículos. Por lo tanto, divido mi intervención muy rápidamente en 3 partes. La primera, la historia para lograrla. Es decir, qué se han sucedido, qué se ha hecho
se han sucedido para que este instrumento de conocimiento de la memoria democrática de Andalucía desde el 36 hasta el 28 de febrero de 1980 lo tengamos hoy para ponerlo pleno. Porque también la ley sitúa su espacio de tiempo. Espacio antes de llegar el franquismo y el fascismo y derrotar, es decir, quitar del medio por aquel golpe de Estado a la República legalmente constituida y todo lo que ha sido ese devenir prácticamente de 40 años hasta el 28 de febrero de 1980, donde también hubo mucha gente que dieron su vida, dieron su libertad y hicieron su trabajo para hacer posible que la democracia, la soberanía de Andalucía, nuestra comunidad autónoma, fuese una comunidad autónoma en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas. Por lo tanto, esa sería la primera parte. La segunda son los contenidos de la ley, porque creo que es importante hacer una breve repaso, una breve memoria. ¿A qué contenido tiene? Que yo estoy convencido que aquí la asociación los conoce perfectamente, a lo mejor otras personas que han venido a esta charla no los conocen, pero que tiene tal alcance que sería muy bueno que fuese una ley muy conocida, dada a conocer no solo en aquellos que más nos preocupan, sino también, como la propia ley dice, en los propios centros escolares, para que ese hacer de ciudadanía nuevo, de democracia nuevo, que tiene que partir con el conocimiento y el reconocimiento de lo que es nuestra memoria, se pueda claramente plantear. Y por último, el qué hacer, ¿no? Porque de nada valdría que habláramos simplemente de cómo hemos llegado hasta aquí si no somos capaces de decir alguna cosita de qué hacer a partir de mañana para hacer posible todo lo que la ley encierra. Yo al mismo tiempo me encuentro entre los que piensan que mientras no rompamos definitivamente con el franquismo, no alcanzaremos una democracia plena. Y ahora es verdad, y vuelvo a recordar que se están dando pasos de romper plenamente con el franquismo. Romper plenamente con el franquismo no solo significa sacar a la momia del Valle de los Caídos y llevarla a otro lado, pasearla o ponerle otros elementos. Significa otras muchas cosas. Significa quitar cualquier vestigio de fascismo, de franquismo, de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros cementerios, de todos los lugares. Por lo tanto me vale para Franco como me vale para Mola, y me vale para otros generales que efectivamente están todavía siendo bendecidos, es decir, indebidamente. Por lo tanto, yo creo que hay que romper para alcanzar esa democracia plena. Y en ese sentido yo creo que a eso contribuye esta ley. No solo la disposición política, el hacer político, el discurso político, sino esta ley. Yo creo que una ley además que cumple con llegar al máximo en el tema constitucional. Posiblemente se podría con otra constitución haber llegado más. Y posiblemente habrá que entender que si no se cumplen todos los objetivos en un posible cambio constitucional, estos elementos deberían estar resueltos, para que no haya ningún elemento que ponga techo a algo tan importante que tiene otros países claramente superados. Podemos hablar de Alemania como quizá el ejemplo más significativo de lo que es superar y recuperar la dignidad de todo un pueblo y la dignidad de las personas que padecieron del nazismo. Bueno, pues aquí exactamente igual. Por lo tanto, cumple con ese objetivo, cumple con el Estatuto de Autonomía, especialmente con el del 2007, en el que se preocuparon los que fueron capaces, entre ellos Concha, que el otro día rendíamos un merecido homenaje, se esforzaron en que este tema quedara muy bien resuelto y queda en el Estatuto resuelto. Por eso esta ley también ha sido posible ahora, con más fuerza que hubiera sido con el Estatuto anterior, porque se fijó ahí. Yo creo que ahí hay una gran dosis de lo que representaba y significó el trabajo de la gente más izquierda que estuvo en la elaboración del Estatuto, porque entenderéis y compartiréis conmigo que la derecha sin presupuesto y los conservadores un freno a cualquier aspecto de estas características, a ese aspecto de reconocer y conocer la historia tal como fue, no tal como la vendieron, la plantearon durante más de 40 años. Luego el tema del deseo de miles de demócratas, las reivindicaciones, como he dicho antes, del movimiento memorialista, los principios que la encierran y que efectivamente nuestra democracia tiene que lograr construir todo un estado de reparación de las víctimas del franquismo. Ese es uno de los objetivos centrales también de esta ley. ¿Cómo reparar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poner en valor ese sacrificio humano de tantas y tantas personas injustamente asesinadas? ¿Cómo se hace?
tiene que ser no solo el reconocimiento de lo que significó y representó, sino también el reconocimiento a la familia. Por eso esta ley se convierte en un instrumento superador de las imposiciones de los herederos del franquismo que impusieron durante el proceso de transición. Hubo unas imposiciones, creo que reconocidas, y esta ley logra superar esas imposiciones y además en un debate parlamentario muy de fondo, con mucha resistencia, que al final no fueron capaces de situarte porque había una acumulación de fuerza tan grande del movimiento memorialista, de las fuerzas políticas de izquierda, del sentimiento de izquierda y progresista del conjunto de Andalucía, que en el Parlamento no fueron capaces ni siquiera de dar la cara abiertamente, como todavía la dan algunos que quieren volver ahora a la extrema derecha y volver al pasado, la están dando en el conjunto del debate nacional. Pero volviendo a la historia de la ley, muy rápidamente, yo creo que la ley tiene un gran motor, es todo lo que fue el movimiento memorialista, el movimiento sindical de clase, y aprovecho para decir la importancia que en esto han jugado siempre sindicatos como Funciones Obreras, que tienen, desde mi punto de vista, el archivo más importante de lo que significa la memoria histórica y democrática de todo un pueblo acumulado, de esa sabiduría, de sacrificio y de esfuerzo de miles y miles de trabajadores a lo largo de un periodo muy largo durante el franquismo y de lucha contra el franquismo, y también, como no, las fuerzas políticas, muy especialmente, unas más que otras, lo que representaba y representa en Andalucía la izquierda o el escenario del progreso, que no es más que lo que ha representado la izquierda unida, lo que ha representado el Partido Socialista. O si cree, yendo más allá, porque estamos en un tiempo político en que es bueno situar frente a un bloque de derecha que se quiere consolidar para volvernos atrás de los avances que están teniendo ahora, otro bloque. Y ese bloque, pues el bloque del centro izquierda, el bloque de la socialdemocracia consecuente y el bloque también de una izquierda con pensamiento comunista o con pensamiento más radical, pero que tiene conciencia de cuáles son los pasos, los tiempos y los ritmos que hay que dar para alcanzar los elementos centrales que hoy significa un bloque social y de progreso, porque muchas veces miramos lo que representa ese bloque de progreso en Portugal, pero a veces no queremos seguir tal como se está produciendo o construyendo en Portugal. Por lo tanto, una izquierda que aborda de forma abierta y madura todo este planteamiento, porque también es bueno situar la mesura, la moderación, la madurez, quizás mejor que moderación, que ha contribuido al desarrollo de esta ley. Estamos en una ley que efectivamente abre un futuro nuevo y con una serie de sentimientos del andalucismo, del republicanismo, como elemento que nuestra ley también recoge. Cuando habla nuestra ley de las infantes y de lo que ha representado y representó el andalucismo, entendido en la época que también fue perseguido por la persona de Blas Infante y otros, en 1936 y anterior, yo creo que se entiende perfectamente todo lo que es ese bloque acumulado, que tiene pensamiento republicano, pensamiento andalucista, pensamiento de izquierda, como elementos centrales de la ley. Yo creo que nunca se tuvo, o es justo reconocer, el papel jugado también, porque no sería justo no hacerlo, con el respeto a otras fuerzas políticas, sobre todo desde mi ángulo, desde mi visión, por dos organizaciones muy fuertes. Antes mencionaba a Comisiones Obreras, la vuelvo a mencionar, y el Partido Comunista y Izquierda Unida, con dos pilares que siempre han ido, o como diría yo, han forzado más la maquinaria ante un PSOE que tuvo sus dificultades de entender una ley de mayor nivel en los procesos en que la transición no había tanta acumulación de fuerza. Yo creo que es bueno reconocer que en los actores que han dado esta ley históricamente ha habido determinadas fuerzas y organizaciones que han hecho un mayor compromiso y que han permitido jugar un papel más fuerte para alcanzar el estatuto comprometido con la memoria, impulsar el movimiento memorialista. Es muy amplio, muy diverso, muy rico, y por lo tanto yo creo que hay que asumir la riqueza y la amplitud de ese movimiento. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer una cuestión: los más atacados, los más dolidos, los más vulnerados por el fascismo, especialmente, fue también todo lo que era el sentimiento socialista, lo que representaban los socialistas de aquella época. ¿Por qué? Porque efectivamente era la fuerza política con gran fortaleza, y fue una fuerza que fue muy atacada. Lógicamente, de ahí que haya un memorialismo muy amplio, es decir, donde hay una pluralidad
que yo creo que hay que resaltar, que hay que respetar y que hay que compaginar, que hay que ser capaz de adecuar. Por otra parte, yo creo que el nuevo Estatuto de Autonomía vino de la mano de debates muy importantes. Yo no los voy a relatar todo, pero cualquiera que vaya al Parlamento, coja los boletines de información del Parlamento, se dará cuenta de la cantidad enorme de propuestas que han venido en uno y otro sentido, siempre de la mano del pensamiento progresista, del pensamiento. No encontraréis ningún pensamiento, es decir, conservador, que haya puesto ni un ápice en conseguir todo el tema de esta ley. Una ley que pretende y pretendió en diversas iniciativas también dignificar la figura de Blas Infante, y con la figura de Blas Infante la figura de los miles y miles de personas que fueron asesinadas y que además fueron justamente condenadas por los tribunales de guerra fascistas y franquistas. Y en ese sentido también hay una parte de compromiso en esta ley y hay una parte de compromiso en el devenir hasta llegar a esta ley, que quiere derogar la sentencia de los tribunales franquistas, y en ese sentido hay diversos debates importantes, interesantísimos en el Parlamento. Siempre recordaré uno último de la mano de mi compañero José Manuel Mariscal, es decir, que en aquel momento secretario general, creo, del Partido Comunista, produjo un debate antes de llegar a esta ley muy interesante en el Parlamento de Andalucía. No se aprobó la proposición de ley, pero dio pie a que una gran parte viniera luego recogida en este texto. Yo creo que Izquierda Unida también situó como prioritaria en el acuerdo de gobierno esta ley. Y se consiguió. Eran 256 medidas, eran 28, 29 leyes, me puede corregir mi amigo y compañero José Luis Pérez también, pero una de las prioritarias. Y yo tuve la suerte, y él tuvo la suerte, de que recayera en nuestras manos. Por lo tanto, no podíamos dejar que ese gobierno acabara sin esta ley. Y yo me siento muy orgulloso de que ese gobierno aprobara esta ley. Después el Parlamento no la pudo aprobar, ha tenido que aprobar recientemente, pero prácticamente es la misma ley que se aprobó de mano de José Luis Pérez Tapia y de Luis Naranjo, que fueron, yo creo que los dos grandes arquitectos de esta ley. El director general, por primera vez el gobierno tiene una dirección general en memoria democrática. Se fue un esfuerzo nuestro enorme. Yo recuerdo esas discusiones en las que Liñán y otros no entendían que tuviera que haber un departamento de memoria histórica y democrática, y al final yo creo que se han dado cuenta de que fue un acierto que hubiera un departamento de memoria histórica y democrática que ha logrado recuperar plazas, calles, escenarios, es decir, de todo lo que ha representado la memoria en nuestro territorio, es decir, y en nuestra comunidad. Por lo tanto, yo creo que es justo destacar el trabajo, y por eso lo hago, no porque haya visto a José Luis, lo tenía aquí, no me alegraba enormemente verlo, pero yo siempre he sido de los que entiende que un buen gobernante es bueno en función de que la gente que le rodea sea más inteligente que uno. Si tiene gente que son menos inteligentes que uno, no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, me vale para decir que sea Susana, o sea, el que sea, si está rodeado de gente inteligente, siempre habrá un buen trabajo. Como piense que es la más lista, lo más listo va de cabeza. En ese sentido, yo tuve la suerte de tener un gran equipo, y ese equipo de Luis Naranjo y el viceconsejero es el que logra prácticamente coser. Al final, el que está arriba logra dar las ideas centrales, pero luego cómo coser, y eso sabrá mucho Alfonsín y otros compañeros de la corte que han tenido que negociar mucho. ¿Sabéis lo que es coser? Eso cómo se cose. No da una idea muy bien, pero ahora esto cómo se articula, cómo se pone en línea de positividad. Por lo tanto, nuestra memoria también da respuesta a la reivindicación del pueblo, transita por el camino de defensa de los derechos humanos y está muy ligada a todo lo que representó dos veces que vino aquí el relator de derechos humanos de la ONU, y vino aquí y dio la razón a lo que estábamos haciendo e impulsó que teníamos que ir incluso más allá, porque el relator en la defensa de los derechos humanos siempre plantea que no se puede dar la impunidad a los hechos que ocurrieron. Es un elemento muy importante. ¿Por qué va a ser impune los asesinatos que se cometieron durante bastante tiempo, determinados hechos que se hicieron? Puede quedar impune, creo que no debe quedar impune, y eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo grande y fuerte. Abre ese nuevo tiempo político con las miles de víctimas, se reconoce la dignidad de la patria andaluza y, lógicamente, se reclama para todos los andaluces. Recordar también y honrar a quienes se esforzaron y dieron su vida para conseguir la democracia y el autogobierno andaluz. Yo creo que tiene otra parte importante ahí. Mencionaré al masonado Caparrós,
decir, militante de Comisiones Obreras, que muere en Málaga, en ese tiempo. Bueno, eso también es un hecho de nuestra historia. Y como ese hecho que significó el más sonado, hay miles de hechos que no tienen que ser olvidados, que tienen que ser conocidos y que tienen que ser conocidos especialmente por nuestros jóvenes. Y trabajar para que no quede nada en el olvido de nuestro legado de la Segunda República. Por otra parte, yo creo que reconoce nuestra ley que recuperar la memoria es la forma más firme de asentar todo lo que es nuestro futuro de convivencia y de paz. Por lo tanto, es una ley que tiene un espíritu no de reconciliación, que ya se dio en su momento. Recuerdo que la reconciliación de los españoles viene de 1956, pero sí que es un instrumento para garantizar más democracia, más ciudadanía, más paz y más armonía y más concordia. Y eso lo tiene esta ley. Por lo tanto, cuando digan por ahí cualquiera, no, es que la ley va a reabrir, va a levantar, en absoluto. Yo creo que hay un sentido de respetuosidad en el memorialismo andaluz importantísimo. Siempre lo he visto trabajar en positivo, nunca he visto al memorialismo en elementos de negatividad, siempre en elementos de positividad. Y luego la exposición de motivos, para ir finalizando, yo creo que dice con claridad los objetivos y principios de la ley. Yo los voy a enumerar a los que yo creo que son más importantes. La promoción y protección de los derechos humanos, la lucha frente a la impunidad de los delitos cometidos a lo largo de ese periodo del 1936 al 28 de febrero de 1980, garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, la resistencia popular contra la dictadura y la lucha por una Andalucía libre y justa, no dejar en el olvido el legado histórico de la Segunda República, la condena de la dictadura y su carácter fascista, que no la condenamos nosotros, la condenaron en 1946, recuerdo que en una resolución de la ONU que condena, es decir, al régimen franquista, a la dictadura franquista, y la sitúa en el terreno del fascismo, y la sitúa en el terreno de la ayuda y de haberse dado la mano, es decir, con el nazismo y con el tema de Mussolini. Es decir, que hay elementos históricos que dejan perfectamente jurídicos e internacionalmente reconocidos lo que representaba la dictadura y el franquismo. La deuda del Estado democrático con quien fueron víctimas de violencia, por lo tanto hay elementos indemnizadores también que están y recogen en la ley, como un elemento que hay que poner encima de la mesa. Las especiales sensibilidades por las mujeres que sufrieron represión, otro tema de esta ley en estos momentos, esto fue en el 2000 y algo, pero esta ley ya recogía, iba por delante de los tiempos, es decir, en el sentido de decir, oiga, el papel de la mujer, en todo lo que representó y lo significó, está aquí perfectamente recogido desde una posición de reconocimiento y sufrimiento de miles y miles de mujeres, es decir, que fue lógicamente situada con un ataque brutal por parte del fascismo. Velar por el conocimiento, por lo tanto hablo de la escuela como un elemento central y fundamental. Nunca dijimos que fuera una asignatura, pero sí dijimos que fuera elementos de conocimiento que se impartieran, es decir, en la educación, en el conjunto de los elementos y base educativa de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros mayores y de nuestros jóvenes, es decir, con un objetivo de asentar los elementos de democracia. Y los principios de los que antes he hablado, que no repetiré. Y termino con dos cuestiones. Una, no voy a hacer el relato, pero es importante conocerlo, por eso planteo que si tenéis un rato, repasar la ley no es malo. Por lo que se pueda mejorar, y creo que alguna mejora puede tener, pero por la importancia que tiene y la fuerza que tiene la ley. Es una ley que en solo leer desde mi punto de vista todo lo que representa la exposición de motivos es de un caudal de conocimiento y de discurso político tremendo. Yo he tenido la oportunidad ahora con motivo de esta charla de volver a releer. Y digo, vaya acertado que estuvieron los que hicieron esta exposición de motivos que fija objetivos y compromisos y luego da lugar a la estructura de la ley que se tiene. Una estructura de la ley que desde el título preliminar hasta lo que son las transitorias y adicionales, yo creo que recoge perfectamente el elemento de los objetivos, el tema sobre las víctimas, la reparación del reconocimiento y todos los aspectos documentales y de la memoria. ¿Qué hay? Para mí es muy importante. Hay 2 o 3 artículos que recogen la necesidad de un plan andaluz de memoria cada 4 años, cuatrienal.
Ese me parece importantísimo, junto con el Consejo de Memoria del conjunto de nuestra comunidad, que será el que tenga que velar, porque creo que el gobierno será inteligente para dar participación y con recoger opinión para hacer un plan de gran altura. Porque al mismo tiempo no se puede ver esto como un gasto, se tiene que ver como una inversión. Yo a veces cuando discutíamos estos temas, aprendíamos de otros países donde incluso el tema memorialista ha sido elemento de iniciativas desde el punto de vista económico o de sostenes económicos determinados que han significado una inversión más que un gasto. Pero aunque fuese un gasto habría que hacerlo y por lo tanto se necesita un plan adecuado. Yo tuve la oportunidad, hace poco tiempo, 6 o 7 meses, de decirle a la presidenta que sin hierro no veríamos nunca colmar los objetivos profundos que tiene. Y por lo tanto hay que ponerle dinero encima de la mesa. Plan cuatrienal, plan anual y al mismo tiempo revisión y valoración de esos planes cada cierto tiempo. Instituto de la Memoria, importantísimo. El Instituto de la Memoria puede ser el lugar de encuentro de toda la sabiduría reunida y acumulada del conjunto de asociaciones, del conjunto de escritores, del conjunto de intelectuales, del conjunto de organizaciones, incluso como las comisiones obreras que tienen, que digo, la mejor para mí, desde el punto de vista de documentación histórica sobre la memoria, del sindicalismo y de otras cuestiones. Y por lo tanto, en ese sentido, pues no relato todos los elementos, podemos entrar en alguna cuestión que queráis luego, pero sí finalizo con los elementos de recursos suficientes como un elemento central y fundamental. Se lo dije al gobierno, se lo dije a la presidenta, y como tengo de vez en cuando la oportunidad de poderle soplar algo al oído, volveré a recordarse por la importancia que tiene esto para miles y miles de personas, por lo plural que es, por la amplitud de personas, hombres y mujeres, que están comprometidos con el memorialismo, más allá de las ideologías que cada uno profesa. Pero hay cuestiones en el hacer de un gobierno, en el hacer de una institución, que al final confluyen determinadas ideologías para impulsar un camino. Yo creo que en el tema del memorialismo ocurre eso, es decir, diversas pensamientos, ideas y demás, pero al final en un camino común concurren para hacer más grande la democracia. Por lo tanto, objetivos anuales, plan de actuación, actividad educativa, pero que se vea la actividad educativa, hay que darle un zarandeo al conjunto también de nuestra escuela, para que los propios directores se preocupen de hacer actividades de estas características o promover iniciativas, es decir, de conocimiento de lo que se escribe y se pone encima de la mesa, no para que se guarde en una biblioteca, que como hemos visto esta es tremendamente movida, tremendamente participativa. Veo que hay una audiencia importante de chavales, hombres y mujeres que están leyendo esto. Bueno, pues eso tiene que ser conocido. El plan de formación es un elemento también central y fundamental. No solo el reconocimiento de los lugares de la memoria, que en el tiempo de José Luis Pérez Tapia y José Luis Naranjo hicimos, 60 o 70, yo creo que fueron 2 años donde no había un mes o semana donde no pusiéramos un lugar declarado de la memoria en Andalucía, que luego la ley ha recogido como un elemento de caudal que ya venía acumulado. Bueno, pues yo creo que el tema de las exhumaciones es un tema importante. Hay que poner recursos encima de la mesa porque también cuando aparece un cadáver, cuando aparece una serie de personas que fueron fusiladas, las familias tienen el derecho a saber si es lo resto de su familia o no lo es. Y eso vale recursos, vale dinero, pero hay que disponerlo para hacer posible con un plan tranquilo. Yo sé que eso de hoy para mañana desgraciadamente no podríamos abordar los miles y miles de personas que todavía están en fosas, están en las cunetas, están en cementerios civiles, pero yo creo que hay que empezar a dar pasos en esa línea que aún no se ha dado con suficiente. La comunicación y conocimientos públicos. Yo creo que también. El otro día leí por ahí una noticia en la que parecía ser que habían quitado un programa de Canal Sur, era un programa relacionado con la memoria que llevaba muchos años. Bueno, se puede quitar un programa para poner otro que lo mejore. Lo que sería, no tendría razón ni sentido es quitar un programa que va bien para no poner ninguno. Y en ese sentido, a mí me parece que el programa al que me estoy refiriendo es un programa que era muy importante, creo que se daba a la semana, los viernes o los sábados, y yo creo que ha sido un reconocimiento importante de todo esto. Y finalmente, yo creo que se hace prioritaria la acción del gobierno andaluz de las instituciones locales y provinciales. Yo no creo que sea esto solo una cosa del gobierno o de la Junta.
Yo creo que tiene que ser una cosa de compromiso entre el resto de instituciones. Es decir, si en mi pueblo hay todavía, que lo hay, y ya lo hemos pedido en mociones algunas veces, es decir, simbología falangista, será porque ese pueblo no se preocupa. No vamos a decir que es que el director general de la memoria o la presidenta a la que le caen todos los marrones, pues resulta que es que no, cuidado, es que no hay una preocupación, y lo digo exactamente igual a nivel provincial. Por lo tanto, también lo digo a nivel económico. Es decir, hay ayuntamientos que son capaces de disponer de recursos para que sus asociaciones estén, sobre todo, más fortalecidas para hacer actividades de estas características o otras. Bueno, pues yo creo que ese tiene que ser un compromiso de la institución local, de la institución provincial y, como no, de la propia Junta de Andalucía o del Gobierno del Estado. Esto es lo que os quería trasladar hoy, espero no haber sido muy largo, porque siempre tengo una recomendación de mi compañera, que es enorme, me dice, mira, me voy a quedarse la mano, me ponga la oreja y tal, pues entonces, voy callándote que ya está, no ya se lo tengo. Espero haber sintetizado lo mejor posible lo que os quería trasladar, ya digo, en una ley que para nosotros significó un esfuerzo importante. Yo creo que de las leyes que pudimos sacar en esa etapa, hay tres leyes de las que uno se siente orgulloso. Estaba la ley de función social de la vivienda, que trajo un debate importante, aunque luego el Tribunal Constitucional la echara para atrás, pero trajo un debate importante. Estaba la ley de participación ciudadana, que también se aprobó con el gobierno nuestro, con el que estuvimos, pero que no ha visto luego todavía la fuerza de una ley de esas características tiene que tener. Y estaba esta ley, es decir, junto con otras, como un elemento central y fundamental. Había algunas más, ley de servicios sociales, había algunas otras que vieron la luz en ese periodo de tiempo y que posiblemente hubiera habido más leyes de haber habido un mayor tiempo posible para haber cumplido aquellas 256 medidas y aquellas 28 leyes. Aprovecho para decir, porque estoy ante un periodo, es decir, electoral, en el que yo creo que los que estamos aquí tenemos una cuestión casi muy clarita, con la ascendencia política, ideológica, práctica que cada uno tenemos, por el mundo del trabajo donde nos encontramos. Es decir, todo, pero que lo que representa Vox, Ciudadanos y el PP, bueno, pues en Andalucía, no lo queremos de Peñaperro para arriba, pero de Peñaperro para abajo, ni hablar del PP. Y yo sé que efectivamente se necesita aire nuevo. ¿En qué sentido lo digo? El aire nuevo no es quítate tú para poner yo. El aire nuevo lo da a programas nuevos, lo da a ideas nuevas, lo da incentivos. Lo da gente nueva, seamos no de la misma fuerza política, es decir, que no tiene por qué decir, bueno, pues esto que estábamos discutiendo, pues vengan otros. No, yo creo que efectivamente aquí estamos condenados. Si queremos también que esta ley sea capaz de avanzar con más ritmo y con más fuerza, hasta después del 2 de diciembre, con lo que representa ese bloque amplio del centro-izquierda, si queréis, a la izquierda más radical en la que yo me puedo encontrar, sin llegar al anticapitalismo visceral, sin llegar ahí, pero si me encuentro en esa izquierda más radical, yo creo que estamos obligados, condenadas, si queréis, esta expresión, a decir no dejamos pasar a vosotros. Yo creo que eso es de capó, por más allá que nos diga y nos digamos en las campañas electorales. Incluso creo que nos lo agradecerán los sindicalistas, incluso creo, como no, que nos lo agradecerán muy especialmente el sindicalismo de clase, que sabe muy bien lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Y nada, a los ¿Vengo directamente o esperamos? No, directamente. Yo, ¿Tu nombre está bien? Juan Antonio Juan Antonio. Díaz. Creo haberme enterado perfectamente de la explicación que ha dado tan bien hecha, pero yo llevo muchísimo tiempo que estoy a falta de ver en la televisión más que en otros sitios, que es donde se ven más cosas,
de que esta aplicación de memoria histórica son capaces los contrarios a identificar, son capaces de manipular la mente de las personas desde el colegio, que también ha hecho un análisis que estoy muy de acuerdo con él, que tampoco existe. Entonces estos señores tienen una gran capacidad para manipular todo lo que cogen, todo. Siempre a su favor, por supuesto. Entonces, no he escuchado nunca así, sí, algunas veces, como ahora, pero por desgracia los que estamos aquí tenemos un poquito de conocimiento. Ya quisiéramos tener todos más conocimiento, pero con lo que tenemos suficiente para entender lo que nos dicen. Pero hay una cantidad de personas que no lo entienden. Entonces yo soy una persona que me gusta, cuantito puedo, meto yo para hablar del tema. Entonces yo veo que está la mayoría confundida. Esto de memoria histórica, dice, es que allí, porque esto lo he escuchado en la televisión constantemente, es que allí murieron de los dos bandos. Y entonces le digo, no señor, en la guerra esa, los dos bandos, como se le ha puesto el nombre, murieron, por supuesto, en una guerra mueren de los dos sitios. Que quemaron iglesias, que se hicieron cosas inventas, los dos. Pero es que esta memoria histórica es después del parto. Antes del parto no, esto fue ya después. Que es cuando más crímenes se hicieron, y son los que están en las cunetas. Pero esto que yo digo así, no así tan a lo mejor a lo bruto como lo estoy diciendo, pero que habría que dar un discurso dirigiéndose a las personas que no tienen conocimiento, que nos creemos que sí y no lo tienen. Son capaces, los contrarios nuestros, a manipular a esta clase de personas que no quieren saber. Que no es que, sino que no quieren saber, entonces hay que explicarles las cosas un poquito más claras. Y esta inquietud llevo mucho tiempo con ella porque no lo escucho. Aquí sí, porque he tenido y tengo la cosa de que me gusta ir a todas las cositas estas. Pero me gustaría que esto llegara a donde tiene que llegar y explicarle a la gente que los que están en la cuneta no son de la guerra, hombre. Que ahí donde está el crimen más grande que ha habido en España. Yo tengo a lo mejor un poquito de conocimiento de lo que estoy diciendo y me duele de que las personas no lleguen a comprender, de que empiezan a criticar incluso. ¿Para qué van a mover? ¿Para qué van a mover? Hombre, este señor, la abuela tenía que haber cerrado las piernas. Bueno. Entonces vamos a ver, vamos a no tirar cohetes, Dios mío. Este señor nos ha hecho mucho daño. Comparto lo que dice. Directamente no, pero ha sido el criminal más grande que yo ya he tenido. Es que yo con Franco vivía muy bien, digo, y yo me alegro. Pero tenga usted en cuenta que lo que usted dice que ha vivido bien, no se lo voy a decir yo, se lo dice en cualquier sitio que usted llegue, en un libro, en cualquier sitio le va a decir que ese era un dictador y un criminal. Entonces lo he dicho a unos cuantos que está rodeado. Y algunos son muy amigos míos, pero que no han dejado de hablar mentira, sino que me han consultado. Nada más. Esto es la amiguita que tú tenías. Si me permite, hombre, comparto. Yo creo que para eso hay dos o tres cosas que también hay que tener en las reuniones estas en la mente. Primero, asociaciones como la vuestra son importantes y necesarias. Por lo tanto, mientras más gente tengamos, mientras más actividades puedan hacer, más se clarificará lo que es el reconocimiento de la verdad frente a los que quieren el engaño. Segundo aspecto, si queremos que esto vaya más adelante, pues claro está. Es decir, no es posible entender que una ley de estas características la va a gestionar honradamente la derecha. No la va a gestionar. Por lo tanto, más claro no puedo ser. El día 2, bueno, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que votar, pero a los que hay gente que hay aquí, sé que no puede votar conservador, que no puede votar derecha, no puede votar voz, si tiene un sentimiento de lo que representa todo lo que hemos estado hablando aquí. Por lo tanto, comparto ese elemento con usted y que los voceros de la derecha van a seguir situando lo que usted ha dicho. Está claro. Esta mañana, ayer por la mañana, fui a recoger un número en el médico porque ya uno tiene dolores de espalda.
Y entonces resulta y había allí dos personas, una que yo nunca pensaba, ya la cobré yo con 50 soles, nunca pensaba que ese hombre de mi calle podía pensar allí, pero había otro al lado, que si él, bueno, la primera lista de Fuerza Nueva que hubo en el 79 de Yuyo, él la patrocinaba, claro, el hombre estaba larga que te larga. Y claro, el otro no hacía nada más que decir, sí, yo la conozco, sí, porque es que nada. Coño, llegó el hombre a decir, no, hoy se ha quedado corto, digo, ojo cómo está. Entonces es verdad, usted dice, y es verdad que la derecha, en los tiempos que corren, va a seguir con ese rumbo para hacer posible que ellos vuelvan y nosotros retrocedamos. Por lo tanto, no hay que dejar que vuelvan. Bien. Batalloso. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Diego, por estar aquí en cama. Siempre será bienvenido, vamos, que no, lo tengo clarísimo. Bien, vamos a ver, yo quería hacerte 2 o 3 preguntas y la primera es la siguiente. La primera, una de las cosas que más me han sorprendido, no es que esté especialmente preocupado, sino más me han sorprendido y me han dejado un poco así confuso y me hacen pensar, es por qué desde el año 1978 que se aprobó la Constitución hasta el año 2017 en que se aprueba esta ley en Andalucía, han pasado 39 años, este año cumplimos 40 años de la Constitución. ¿Y por qué esto no se ha hecho antes? Es decir, ¿por qué los gobiernos centrales y autonómicos no han abordado esta cuestión muchísimo antes? Aunque lo hubiesen abordado de una manera indirecta, es decir, penetrando primero en los centros culturales y en los centros educativos, intentando de modificar los programas escolares, intentando de llevar a cabo prácticas educativas democráticas. ¿Cómo es posible? Vamos, yo tengo mi propia opinión sobre esto, pero la pregunta que te hago es ¿cómo es posible que hoy, 40 años después de tener una democracia representativa constitucional, con todos los defectos y con todos los errores, pero este es el campo que nos permite hablar aquí y estar reunidos aquí, vamos, independientemente de que no vamos a entrar en ese tema? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo puedo entender algunas cosas, pero otras no. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando tú hablas de la reconciliación, haces referencia a 1956, yo también fui un militante del PC, yo empecé a militar en el año 76, lo dejé a mediados de los 90. Aquella política de reconciliación no solo no ha cuajado en la sociedad española, sino que está emergiendo de nuevo un franquismo y un fascismo sociológico que se está poniendo de manifiesto en todo el mundo. Nada más que hay que ver lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en Gran Bretaña con el Brexit, lo que ha pasado en Hungría, lo que ha pasado en Francia con Macron, lo que está pasando ahora en Brasil, con Chile, con Brasil, con el tema de Bolsonaro y toda su familia de fascistas. Entonces, reconciliación, yo la verdad, reconciliación, ¿cómo me puedo? La pregunta es, ¿cómo me puedo yo reconciliar con el que es irreconciliable? ¿Cómo me puedo yo reconciliar? Me lo decía Fernando Camacho, el cura de la pañoleta, dice, no, tú no te puedes reconciliar con el que es irreconciliable. Con el que es irreconciliable, lo único, lo sumo que puedes hacer es, pues, o ignorarlo, o bloquearlo, o controlarlo, vigilarlo y combatirlo. Porque yo no me puedo reconciliar con el que es... Yo no puedo tolerar lo intolerable. Esa sería la segunda pregunta. ¿Reconciliación? ¿Qué reconciliación? Cuando el nuevo presidente del Partido Popular ha estado echando, diríamos, los máximos insultos al movimiento memorialista. Los máximos insultos, cuando el antiguo portavoz del PP decía auténticas barbaridades, que estábamos levantando, estaban exhumándose los cuerpos porque queríamos recibir, porque las víctimas querían recibir una subvención. Cuando el PP ha ignorado por completo, pero boicoteado, ha bloqueado cualquier iniciativa de cualquier tipo, ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones del relator de la ONU. Si un valor tiene esa ley es que afronta por derecho y de cara las recomendaciones de los informes del relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vamos, reconciliación, ¿con quién? ¿Con quién me voy a reconciliar yo? ¿Con el que está en contra de los derechos humanos? Imposible, yo no me puedo reconciliar con él. Y la tercera cuestión que yo quería plantearte también es cómo podemos
a través de este, porque claro, el tema de la memoria no es solo verdad, justicia y reparación, no es solo exhumar cadáveres y gastar dinero en que el Estado asuma esa responsabilidad, como dice el informe del relator, sino cómo podemos nosotros transmitir a la ciudadanía, contagiar, más que transmitir, contagiar, porque no se trata de transmitir, no se trata de darle un discurso, como yo estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo podemos contagiar a la ciudadanía de mi calle, a ese hombre que tú has oído hablar, al que está en mi calle? Porque es que yo me estoy dando cuenta de que el fascismo está en mi calle, de que el fascismo está renaciendo en mi calle y en la esquina de mi calle. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar desde la sociedad por un lado y desde las instituciones por otro para que la cultura democrática y de los derechos humanos triunfe? Cosa que nunca va a hacer el PP. El PP eliminó la filosofía del bachillerato y de la educación secundaria. El PP eliminó la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos ir poco a poco trabajando estas cosas? Y no quiero ser negativo, yo quiero construir siempre en positivo, pero para construir en positivo hay que ser radicales. Y radicales no significa ser fanático, ni dar gritos, ni emocionarse. Radicales es ir a las raíces de las cosas. Es denunciar dónde está el mal, pero al mismo tiempo anunciar cuál es la propuesta. Entonces te dejo esas tres preguntas, no solamente a ti, sino a todo este foro que estamos aquí, a todo este foro de diálogo y de comunicación que estamos aquí, porque yo sé que nadie tiene una respuesta definitiva, de nada. Es decir, tenemos nuestra propia visión de las cosas. Y sobre todo darte muchas gracias por venir y compartir con nosotros este momento de diálogo y de convivencia. Yo creo que la primera fase, la fase de la transición, en mi opinión, incluso cuando esta ley se puso encima de la mesa, había muchas reflexiones en esa línea. ¿Por qué hemos tardado tanto? Yo lo he dicho, ¿por qué hemos tardado 40 años en tener una ley de estas características y tener unas asociaciones que tienen ya por lo menos un instrumento al cargar? Hombre, yo creo que hay una primera parte de los años 80, que yo lo viví, donde las condiciones de miedo que estaban todavía y subyacían encima de la mesa, en el marco institucional, el poder del ejército, el ataque en su momento del ejército a la propia democracia con el golpe del 23F, el recorte de otras cuestiones prioritarias como significaba todo el desarrollo de las autonomías a un mayor nivel. Todas esas cosas concluyeron en el mismo tiempo en que la ley de amnistía, la ley de memoria y tal estaba encima de la mesa. Y yo creo que no había la suficiente fuerza acumulada en el terreno de la izquierda como para haber puesto las condiciones encima de la mesa con radicalidad, porque estaba cargado de eso. Entonces el franquismo impuso sus condiciones, el posfranquismo impuso sus condiciones. Yo creo que esas condiciones es verdad que se han empezado a perder y hay otras condiciones nuevas, pero no deja de ser menos cierto, y al caso con la tercera parte que tú dices, que tenemos un peligro enorme con el avance de la extrema derecha en el contexto internacional como elemento de dos condiciones. Una, el apelar continuamente a la insolidaridad, a los terrenos económicos y a los terrenos de la inmigración como un elemento que son capaces de unir a mentes un tanto extrañas, vamos a dejarlo ahí simplemente, y también, cómo no, a lo que significa que también hay que reconocer que la izquierda en esa permeabilidad que tú decías, en esa suavidad que tú decías, se dejó perder mucho terreno en los años 90 y en la primera década del siglo XXI. Se dejó perder un terreno tan fuerte que efectivamente a veces ya no se distinguía. Había que escarbar mucho. Yo siempre he tenido la gran virtud de saber diferenciar entre lo que representaba el PSOE y lo que representaba el PP. Pero era muy fácil el discurso de decir la misma cosa es. Tan es así que incluso entre los que yo militaba siempre se decía la misma cosa es. Y yo decía, no son la misma cosa, no nos olvidemos. Pueden estar haciendo cosas similares, pero no son la misma cosa. Los tiempos luego te han dado la razón, no son la misma cosa. Hay siempre una mayor facilidad de cercanía de aquellos que se alejaron del terreno socialdemócrata para volver nuevamente al terreno socialdemócrata o al terreno de la izquierda, o a tener capacidad de diálogo con la izquierda más fuerte, y en Andalucía fue un ejemplo de eso. Y a mí me hace gracia cuando ahora los que me representan o quieren representarme, y a veces les cuesta trabajo, me dicen que quieren parar al PP de Peñaperro. Si yo digo, al PP de Peñaperro lo paró Izquierda Unida en el año 2002.
Fuimos los que paramos Arenas. ¿Quién paró Arenas? Estas cosas no se dicen, pero yo quiero que alguien me diga ¿quién paró el Partido Popular? Yo, no, lo que yo representaba con 20.000 o 20 y tantos mil más que éramos Izquierda Unida. Pero para Arenas ganó al PSOE y no gobernó nada. Y abrimos el espacio a un nuevo gobierno. Y ahora veo a aquellos que criticaron aquello que se dice ahora, no, pero a la derecha no hay que darle vuelta. Ahí te quiero. Ahí te quiero. ¿Por qué? Y el caso con lo último. Son 3 cosas las que se necesitan para que no ocurra el vecino mío que estaba dejándose manipular por aquel sabihondo de la derecha. Educación, comunicación y conocimiento y unidad en el terreno del campo progresista. Unidad, que no significa y vamos todos por el camino común, ¿no? Unidad cuando se ponen las prioridades que hay que tener encima de la mesa desde un punto de acuerdo. Eso son los 3 elementos que yo creo, si no queremos que efectivamente pues esa derecha que avanza en Brasil, que avanza en Alemania, que avanza en Austria, donde tengo ahora a mi hija y alguna vez que voy por allí, digo, bueno, aquí se vive muy bien. Es verdad que vive muy bien, pero es verdad también que la derecha allí pisa con una fortaleza que a veces asusta, por muy bien que viva. Porque para vivir una parte bien, tiene que tener una insolidaridad con otra parte del mundo que no vive bien. Y eso es lo que le ocurre a la derecha. Y es lo que muchas veces la gente de izquierda, del campo obrero, del campo más humilde, no quiere entender. Es decir, que el problema no es que a mí me vienen a quitar. El problema es que eso me lo dice el que me está quitando todos los días. El banco, el otro, me está quitando todos los días, dice que el que me quiere quitar es el negrito que viene por allí o el moreno que viene por allá. Ese tema es muy fácil de hacer que esa voluntad trae unidad, conocimiento, comunicación. Es mi opinión. Muchas gracias. José Esteban. ¿Me toca a mí? No. Imagínate que había pedido la palabra. José Esteban, a ver si en la medida de lo posible podemos ser más escuetos a la hora de responder las preguntas, con esto de que intervenga el mayor número posible. Déjalo si quieres esperar, pero yo no tengo ninguna prisa. ¿Eh? Si quieres esperar. Ah, pero entonces... Toda la palabra en el orden que te has pedido. No, en el orden, ahora estabas tú, pero tú... Entonces, Rafa. Pues yo sí voy a ser breve, como dice Miguel, y quiero hacer una pequeña reflexión sobre... me viene bien además la reflexión de importante de nuestro compañero Badajoz, como motivo a lo largo de su intervención, y eso es como que decía, de que este centro progresista tenga apostado por la relación, por la unión, pero sí quiero hacer una reflexión sobre la capacidad que también tiene que tener este centro progresista para legislar. Y considero importante que se trabaje también por parte de izquierda y progresista en la tipificación del Código Penal de la apología del franquismo y del fascismo. Pienso que es una de las herramientas que tenemos para controlar ese franquismo y ese fascismo que se hace en la calle. Porque no creo que es importante que no olvidemos que la política se hace tan fuerte en la calle como en las instituciones. Y si bien, por fortuna, tenemos una ley que controla que no se haga o que se deje de hacer apología del fascismo y del franquismo en las instituciones y como decía Diego, que es importante ese avance que estamos consiguiendo en la eliminación de símbolos de nuestras calles y de nuestras instituciones, pero que es importante también que la calle ciudadana de aquí se vea obligado también a dejar de ese fascismo. Bueno. Yo aquí solo contesto. Leeros el artículo 52 de la ley sobre lo que representa infracciones del pueblo ante determinados hechos como lo que está diciendo el compañero. Y la ley lo recoge y la ley lo sanciona y la ley lo prohíbe. El problema es que hay que ponerlo en marcha y prohíbe todas esas cosas que ha dicho el compañero, incluso las ostentaciones fascistas, por así decirlo, están totalmente prohibidas. Por lo tanto, la ley ha entrado ahí, ha reflexionado bien el legislador, ahora se trata de ejecutarlo. Bien, Eva. Bueno, pues sobre todo
ambiciosa, tan amplia, que se presupone que va a ser muy larga y muy larga en el tiempo, porque precisamente no se va a quedar extemporánea pronto. Pero también quisiera hacer una pequeña reflexión a ver cómo lo valoran. Realmente, desde que hemos tenido un marco legal en el ámbito autonómico, es cuando el movimiento memorialista en general, aquí llevamos participando de esta asociación bastante tiempo, pero comparto foros con otras asociaciones memorialistas, nos estamos poniendo muy nerviosos, porque hay tantas expectativas, hay tantas cosas que se pueden hacer y no las hemos hecho durante 40 años, que ahora en muy poco tiempo queremos hacer demasiadas cosas. Entonces no ha embarcado una prioridad, no sabemos exactamente para dónde tirar. O sea, ¿cómo vamos a articular todo esto? ¿Sacamos antes a la gente de las cunetas? ¿Nos dedicamos antes a hablar de las incautaciones? ¿Nos dedicamos antes a hablar sobre monumentos? ¿Qué hacemos con todo lo que hay que hacer, con todo el tiempo que hemos perdido? Sí, vaya, yo en esto siempre tengo esta frase de mi pueblo, yo soy del campo, de la agricultura, y siempre me enseñaron que yo ni jarre que trote ni show que pare. Esa es un poco la terminología que yo creo que hay que utilizar. Ni jarre que trote, porque te puedes caer si no sabes montar bien en el caballo y show que te para. Pero yo creo que ahí hay un pacto, que efectivamente la ley es muy amplia, son muchas cosas. Por eso he hablado que la ley está muy bien, pero si no hay recursos encima de la mesa, pues es difícil que esta ley tenga un recorrido de no paralización, tenga un recorrido de no frustración, pero eso yo creo que es lo mínimo que le puede pedir un gobierno. Que una ley tan importante que ha creado tantas ilusiones no llegue a frustrar a los que la han hecho posible. Porque perderíamos incluso mucho desde el punto de vista democrático del derecho del Estatuto de Autonomía, tiene, que lo ampara, y de lo que representa tener siempre un instrumento que te va a crear ciudadanos del progreso. Cuando hablamos de conocer nuestra historia y conocer nuestra memoria y conocer los defensores de la libertad, estamos hablando de muchas cuestiones. Yo sé lo difícil que es meter esto en la escuela y que encontrará resistencia en determinados profesionales de la educación, pero en otros no. Y yo creo que habrá que situarte desde la neutralidad más exquisita del conocimiento más ajustado a la verdad. Y que no se trata de lo que ha ocurrido de aquí para atrás, que la mentira era, y el relato mentiroso era el que albergaba en la mente de la gente joven y de la gente mayor. No, estamos hablando de un relato de verdad que tiene que ser construido, es decir, con elementos de verdad que están encima de la mesa y se conocen, para que ese conocimiento le permita una sociedad mucho más ajustada y que sepa esperar. Estoy convencido. Si bien es cierto que cuando un familiar dice ahí enterraron a mi hermano y yo quiero saber si es mi hermano el que estaba abrazado a otros que están enterrados ahí, pues claro, esa exhumación vale un dinero, el ADN que hay que comprobar cuesta otros dineros. Yo sé que esos son recursos y que hay que priorizar los recursos, porque como se suele decir, yo siempre me he recordado que cuando yo hacía programas de gobierno, tenía siempre un buen amigo, José Luis, ahí sentado, que me decía, compadre, vamos a sumar ahora, ¿por dónde vamos? Y claro, muchas veces me decía, oye, pues empieza a recortar, pues lo he puesto aquí, pero esto no hay dinero para hacerlo. Y dice, ni poniendo los impuestos más grandes. Y claro, me hacía recortar, me decía, con mucha sabiduría, porque los tapias estos, los tres tapias son siempre muy sabios. Decía, cálmate un poquito, porque claro, de idea, venga, pero entonces yo comparto que efectivamente, ahora, que te paren. Es lo que yo le trasladé a Chiqui, que es el que lleva esto, el consejero del vicepresidente y a la presidenta, hace poco tiempo. Eso que te paren, no. Porque si no, no hemos hecho nada. Sino que camine. ¿Vale? Bien, Alcántara. Podemos verte. ¡Ah, hombre! Más bien. Lo que no, mi padre me regaló el pelo. Eso, yo ya lo tengo. Bueno, mirad. Yo quiero hacerme una pregunta en alto y les voy a hacer una propuesta. Vamos a ver. Yo vengo del campo turista, porque yo empecé en mayo del 78. Como todos sabéis, los que militáis actualmente y antes, yo vengo del campo del PT y del PCI antiguo. Y hoy soy del PC y de Izquierda Unida. Y creo que moriré en el
Entonces yo era un turista. Y yo he visto al PC pintar aquí y en muchos sitios, gobierno profesional, corte constituyente, hacia la huelga general política y un montón de consignas que después pues no valieron para nada. Y digo que no valieron para nada porque estábamos en una radicalidad extrema y de buena primera nos sentamos, nos legalizan a uno, a otros más tarde y después pues vienen los pactos de la Moncloa y yo soy muy incrédulo. En los pactos de la Moncloa se negoció toda la época bipartidista, que nadie ha hablado de eso. Aquí ha habido un periodo bipartidista y uno lo han machacado más, que es el PP, históricamente. Yo no he pensado nunca tener mejoras del PP, nunca. El que haya soñado con eso es porque no sabe dónde está. Y también culpo al PSOE. La tardanza la ha dicho Batalloso, 39 años, tío. 39 años. Y no había un momento histórico aquí con la fuerza a la izquierda del PSOE y del PSOE de plantearnos esos temas. Es que a mí se me revuelve la tripa cuando veo al niño, veo a pedir niño. Es que yo me pregunto ahora mismo, una pregunta que me hago, ¿en qué situación está la Brigada Regional de Investigación Social que había en el país? Eso está controlado, no está controlado, siguen las direcciones de la gente, los domicilios, los nombres, es que eso es muy preocupante. Para mí es muy preocupante después de 39 años. Y eso yo quisiera que se anotara como el tema educativo, el tema de mucha legalidad en el tema de la laboratoria, y había que incluir muchas cosas de ese tipo, de tipo represivo. Y hombre, lo mismo que cuando veo a niños, yo me acuerdo que aquí, yo no encontré aquí del PSOE de nadie, cuidado, no sé que nadie se equivoque. Aquí se le dio la medalla al mérito policial al Beltrán y al Polino. Y eran jefes de la brigada político-social de aquí, de Sevilla. Y eso se lo dio el Partido Socialista. No sé quién fue el que se lo dio. Se lo dio. Entonces, ¿eso es verdad? Eso es verdad. ¿La medalla aquí? Sí. Sí, es verdad. Ese tenía una partería en Nervión. Fue para el baño. Le dieron una medalla en Yo estoy diciendo que esas cosas son muy gordas. Entonces, si esas cosas son muy gordas, no nos podemos quedar de lo que tú estás viendo. Porque esta gente ha estado siempre medrando y ellos tienen una revolución pendiente. Yo no. Yo sí la tengo. Perdón. Y yo, diciendo lo que decía, yo cómo me voy a reconciliar con la gente que ha maltratado históricamente a mi familia, a los obreros, a las mujeres y a todo Dios, por decirlo de una manera. Entonces yo me voy a reconciliar con esto. Y además estamos en una situación que no estamos muy lejos de Austria, cuidado, que a mí me da miedo ya de la comunicación de los bares, de los vecinos y de mucha gente. Y hoy, hace poco, también Miguel hablando, que esta gente, porque no tienen históricamente fuerza para machacarlo, sino nos metían en una plaza toro y en la plaza toro no te piden la identidad, ni la militancia, ni de dónde eres, ni nada, sino que entran 2.000 y 2.000 desaparecen. O sea que, cuidado. Entonces, hombre, yo creo que esa cosa hay que cuidarla. Hay que cuidarla y además yo lanzo un mensaje en que esa memoria tiene que ser todavía más extensiva, pero mucho más extensiva, pero en todos los aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto financiero, en el aspecto de sacar a esas personas de donde estén, de medios financieros potentes, y eso no lo podemos olvidar. Yo ahora mismo, a mí no se me ocurre ahora mismo más nada, pero de verdad que yo estoy muy preocupado por la situación que está pasando en Europa y que puede pasar aquí. Y además, hoy han dado ya el resultado de votación de votos. Y le inauguran ya 1 millón de personas que están votando a los fascistas, no a la extrema derecha, a los fascistas, a los que si nos quieren, nos pudieran fusilar, nos fusilaban nuevamente en las tapas del cementerio. Así como suena. Sí, no, vaya, muy rápido.
Yo comparto la parte de la reflexión, la parte última la comparto tanto que a mí me dolían ayer las tripas cuando veo a Arnal hablar de lo bueno que es el muchacho de Vox. Pues eso es lo que tenemos. Por eso decía yo antes, y algunos a lo mejor no lo han comprendido, cuidado, frente al bloque que te viene de la derecha, tú necesitas un bloque de izquierdas. Y yo muchas veces cuando le digo esto a los más cercanos míos me dicen, coño, que te has cambiado. Yo no me he cambiado. Yo no me he cambiado. Lo único que pasa es que aprendí hace tiempo que los que dan consignas solo la dan para mantenerse en sus puestos. Esa es la diferencia entre el que da consignas y habla de reflexión abierta. Y yo he venido, muchas veces vivido, sobre consignas que no te llevan a ningún lado, pero que solo mantenían a aquel que te daba la consigna o alrededor de aquellos que te daban la consigna. Digan por aquí, oye, cuidado que puedes coger por este senderito. No, el senderito no, porque eres un traidor. Entonces, cuidado con ese tema. Lo que vengo a decir es, una ley de esta es potente y en la medida que haya un bloque progresista que la sustente, esta ley será más potente. Y si no, no lo habrá. Y si llega vos y llegan los demás, porque nos puedan confesar, porque aguantaremos otra vez, pues más allá del tiempo que ha aguantado con Rajoy. Porque cuando la derecha se asienta en el poder, asienta todo, Nosotros no asentamos a la banca, pero la derecha asienta a la banca, asienta a las multinacionales, asienta libre, asienta tales raíces que quitar luego la raíz de llave. El Tribunal Superior de Justicia o el Supremo va a tener que entrar en una situación. ¿Por qué? Porque efectivamente hay unos poderes muy fuertes. Y termino, yo coincido que cuando se da una medalla indebida se comete un error histórico. Y yo lo he vivido en mi pueblo, pues con gente que ha militado conmigo. Y que ahora dan medallas y digo, bueno, pero que este hombre o aquella mujer, ¿qué medalla ha merecido? ¿Qué mérito ha hecho? Pues bueno, la dan y para demostrarlo. Yo sí sé lo que hizo. Vale. Jaime, bueno, yo, hombre, se han planteado conceptos aquí que creo que no es de esta asamblea, porque plantear la historia de la reconciliación es complicado, ¿vale? Yo no me he reconciliado nunca con los fascistas. Yo me he reconciliado los que apoyaron un momento dado a los fascistas y después había que traerla a la clase obrera. Nunca me he reconciliado yo con Beltrán ni Colina, jamás. Me he reconciliado con los que a ellos influían, que eran trabajadores y que pensaban lo mismo que ellos. Con eso me he reconciliado yo. Pero por eso, perdóname, Carcapta, que yo te he respetado la palabra, que tú me la respetas. Fíjense ustedes, en el Consejo Andaluz de la Memoria, la primera fuerza memorialista representada somos nosotros. Bueno, los compañeros nuestros de Andalucía, cuando por ahí la Ebro. La primera. Fijaros, estamos por encima, y lo digo con cariño y con afecto, ¿no? Por la Asociación de la Memoria del PSOE. Que por cierto se ha quedado fuera, está en la reserva. Oye, ¿y nadie le da por pensar por qué a nosotros? Pues porque nosotros estamos demostrando hasta ahora, y creo no perderlo, que somos gente abierta, plural, sin problemas, que aguanta cualquier debate y que respeta las opiniones de todo el mundo, siempre que no se convierta en un insulto. Y además, cuando hacemos una cosa, la documentamos. El Batalloso ha hecho un estadillo que va a servir de base para toda nuestra actividad en los próximos 2 años. Y son incontables las actividades que hemos hecho en campo. Incontables. Mira, aquí hemos traído a Baltasar Gasoy. No, yo digo esto porque es que parece que ya está todo el fascismo gobernando y los demás estamos con los brazos cruzados. No. Aquí se están haciendo cosas. Y con gente. Miren ustedes. Y los de Cámara lo saben, los que no son de Cámara no lo saben. Aquí se le puso el nombre a Dolores Ibarruri en Cámara, a una calle, una avenida, que estaba gobernando el PSOE. Y yo no había leído la misma historia. Yo no soy del PSOE. Pues parece yo. No, ha pasado. No soy del PSOE. Tengo un par de veces, pero no soy militante del PSOE. Ni soy submarino, como han tachado antiguos comandantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener mucha paciencia, que la ley es un marco, la ley es un inicio,
Pero que si a la gente que decía Juanito Díaz, compañero Juan, primero que habló, esa gente que no entiende nada, que se deja influir, si a esa gente no la traemos nosotros, estamos perdidos. Y llevamos una razón cruzando, pero estamos perdidos. Los que hemos negociado convenios para miles de trabajadores, no para 30 ni 40, para miles de trabajadores, para conseguir mejoras, hemos tenido que dejar muchas cositas al lado, porque o se firmaban 8 o 10 mejoras o no había convenio. Y yo no me podía ir a la asamblea diciendo, como no nos han dado todo, no hay convenio. Eso no es nuestro estilo, no ha sido nunca históricamente nuestro estilo. ¿Que hemos cometido errores? Claro que sí. Mira, en el año 79, en Cama, en vez de pensar la memoria, había que pensar en el alcantarillado de Cañarronco, de la Extremeña, de la Uva, de Pacá, de Payá. No es que en el 83 también no estaban todos los alcantarillados hechos, porque no había carnet. ¿Qué gastamos nosotros? ¿La gestión del ayuntamiento de izquierda en hablar de la memoria? Sí. Hay gente que lo hicieron. ¿Y dónde están gobernando en esos pueblos? La derecha. Y si queréis doy nombres, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí hay una serie de gente que nos han mordido el polvo, que nos han torturado y que no nos hemos reconciliado con los que nos torturaron. ¿Vale? Nos hemos reconciliado con la gente que esa gente influía, que estaban equivocados. Y ya termino. A la ley de la memoria creo que le falta una cosa. Que claro, lógicamente tenemos que esperar tiempo, no se puede arreglar ya. Aquí lo que parece que hay un vaso muy grande desde los años 60 a los años 70. En los años 60 en España, con una dictadura feroz, hay millones de trabajadores en huelga y miles de trabajadores y trabajadoras represaliados. La ley no puede pararse de esas particularidades, pero para eso está la ley, para que en su momento determinado digan, ahora comprende la mayoría de la gente esto. Porque ahora mismo la mayoría de la gente no comprende esto, compañeros y compañeras, no lo comprenden. Que salen con lo que decía Juanito, con otras historias que hayan pasado. La ley nos va a permitir en un espacio, que va a depender de muchas cosas, que ya empecemos a hablar del franquismo, ¿sabes? Y desde los años 60 hasta acá. Y de centenares de mujeres, de hombres, miles, encarcelados por pedir convenio, por pedir la amnistía sindical, por pedir la libertad de opinión. Eso no son fosas, claro que no, pero eso han sido, en fin, los que hemos mordido el polvo lo sabemos, lo que han sido eso. Con lo cual la ley nos va a permitir de una manera legal, sin problema, de abordar ese tema. Pero cuidado, a ver si vamos a emplear la ley malamente, vamos a hacer que la gente facha se una, coja muy buenos abogados y cuando peguemos un patinazo en una acción nos lleven a los tribunales, a ver después quién nos defiende, quién paga la multa. Cuidado, que ellos están ahí y tenemos que ser rigurosos. Y tenemos que ser muy rigurosos con las cosas que hacemos, para que no nos trinquen. Lo mismo que han sido los que hicieron la ley, que fueron tan hábiles que no hubo nadie en contra. Nadie. No se pudo llevar al Tribunal Constitucional a tirarla abajo, porque nadie se opuso. Fueron muy inteligentes. Y esa inteligencia es la que yo, compañeros y compañeras, trato de imprimir en la asociación donde milito, que es aquí, yo no milito ya en ningún partido. Cuando esta asociación pierda ese carácter, Jaime Baena está con los compañeros de él, en la cocina con sus amigotes, con sus nietos, no quiero ser vanguardista, sí vanguardia, pero no vanguardista, porque el vanguardismo en España nos lleva a la marginación, a no comernos ni la ropa, a que no nos voten más que los amigos, muy amigos, muy amigos, muy amigos nuestros. Y así no se cambia la sociedad. La ley ha sido un acierto histórico tremendo. Tenemos muchas cosas perdidas. Es verdad, hemos perdido muchos años. Pero la culpa no es solamente de la superestructura, porque ya he leído a mal, sabéis, ¿no? La superestructura y la infraestructura. Me parece a mí que todo el mundo tiene responsabilidad histórica. Mucha responsabilidad histórica. En mi familia no se podía hablar de eso. Y mi familia es de Almería.
Mi padre encarcelado, torturado, desterrado de su tierra. Y hasta que yo no entro en el año 69 en la cárcel, en mi casa no se habla de eso. Prohibido. Pánico. Hasta el punto que yo me enfrento con dos hermanos. Y me dejo hablar. Yo que pedí la reconciliación, me peleo con mis dos hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado, pasito a pasito, trayendo a mucha gente, poniendo aquí lo fundamental y aquí los accesorios, y Alberito somos el camino de la ley. En el próximo cuatrienio de la ley, mi asociación quiere que esté la primera en el Consejo Andaluz de la Memoria, compañeros. Yo creo que Diego ha explicado muy bien el tema. Hay que leer entre líneas, a ver si nos acostumbramos a leer entre líneas como haríamos en el franquismo, leíamos entre líneas. Porque aquí estamos en un debate sobre la ley de la memoria, aquí no estamos haciendo para que compañeros ni pidiendo voz ni nada. Una opinión rápida. Cuando habla el compañero de que entre los 60 y los 80, pues efectivamente puede haber un vacío en lo que está siendo el debate y discusión memorialista, pero no porque la ley lo contemple de que su espacio es desde 1936 a 1980. Por lo tanto, lo que tendremos es que ser capaz de recuperar los elementos. Yo antes he mencionado a Comisiones Obreras varias veces porque tengo conocimiento de lo que tiene encerrado ahí. Tiene encerrado toda la historia del movimiento obrero de Andalucía, lo que ha dicho Ryan. Y ese movimiento obrero contribuyó a que aquí hubiera democracia y cayera el dictador. Nosotros no cae el dictador. Que cayera en la cama, pero el dictador cayó y se repuso la democracia. Por lo tanto, a mí me parece importante. Y con una cuestión para que no salga más. Cuando yo he pretendido hablar de la reconciliación, no me estaba refiriendo exclusivamente a la reconciliación de 1956, el Partido Comunista, cuando la y tal y cual, lanza hacia el interior de España para recuperar espacio y decir, bueno, esto hay que superarlo, porque por superemos esto, los franquistas se comen a todo Cristo, y efectivamente ahí fue un acierto. La reconciliación hoy, que esta ley plantea, para mí tiene un concepto clave que no hemos sacado, que permite ir construyendo una ciudadanía democrática. Esa es la reconciliación. En la medida que tú construyes una ciudadanía democrática, madura, abierta, en la medida que tú impides todos esos avatares que nos están viniendo pues de la extrema derecha, que dicen, no, como llegue eso, a lo mejor nos arrancona. Y la derecha debe frente. Y estoy yo, eso vale. Hay 5 palabras pedidas y falta un cuarto de hora para que se cierre la biblioteca. Supongo que puede entenderlo bien. Yo sabía algo de la ley, pero tú me la has explicado todavía un poquito más. Tenía apuntado el tema de los recursos, que lo has explicado. Es dar a conocer, que eso sí que lo veo importante, porque vemos aquí qué juventud hay, muchas jóvenes. Las mujeres, sí, las más jóvenes. Pero ¿qué juventud hay? Ahí es donde hay que llegar, porque es el futuro. Porque también, como decían antes los compañeros, esto no es a corto plazo, tendrá que ser a largo plazo. Entonces, ¿quién va a estar cuando nosotros no estemos? Pues gente que están ahora en los colegios y a los que hay que llegar para motivarlos a que siga conservando ese espíritu de lucha por esta memoria histórica. Mi abuelo, por parte de mi madre, cuando entró el amigo, que se lo van a llevar a la Almudena, pues resulta que desapareció del pueblo, en La Palma del Condado, y no se ha vuelto a saber más de él. Y no puedo decir si está en una cuneta, se murió de hambre en la sierra de Valverde, o que es de él. Pero claro, me motiva el venir y estar en esta ley. Aparte que también, al ser de izquierda, estoy en ese movimiento. Entonces, esa es la importancia, dar a conocer, y voy rápido. Y también veo que es como dos equipos, digamos, los que estamos aquí, los que lo sufrimos, o los que estamos concienciados, y los que están la derecha, que no quieren saber nada de eso. Incluso hay gente de derecha que tienen a gente en las cunetas, y le da igual, no sé por qué, pero bueno, están en ello. Entonces, ¿cómo se pelea? ¿Quién es el entrenador para conseguir que ganemos nosotros? Pues ahí es donde habría que batallar más. Después hay una frase muy clásica aquí en Andalucía que dice, a esta es, ¿no? Refiriéndose a la Semana Santa, a esta es. Tenemos, y espero que sea por mucho más años,
mandando en Andalucía a la izquierda. Y esperemos que siga, o bien con Susana o bien con quien sea, pero que sea a la izquierda. Y sigamos parando a la derecha en Despeñaperro, que se quedan allí en el bar del amigo Pepe, el que está ahí, que se queden allí. Pero estoy comentando. ¿Quién lucha contra eso? ¿Quién lucha contra eso? Naturalmente, desde la base. Bueno, y para terminar, bueno, claro, se me había ido pensando en lo de la derecha. Al decir lo de esta seguiremos afortunadamente con la izquierda en Andalucía, pero ahora tenemos a Pedro Sánchez en el gobierno. ¿Qué se podría hacer para conseguir esos recursos, Diego? Esos recursos que necesita esta asociación. ¿Sería posible llegar a él, motivarlo, si está motivado, motivarlo más para que esté más pendiente de esta ley? ¿Vale? Nada más, para no ser más extensivo. Sí, sin Garrido. Muy rápido, que ya muchas cosas se han planteado, pero tenía algunas cuestiones que apuntar. Primero, Diego, darte la enhorabuena, me parece muy bien que lo has planteado. Se conoce que tú sabes de lo que estás hablando, pero ya quería hacer... Ha marcado el Madrid. ¿Ha marcado el Madrid? Aquí el teléfono que marca alguien un gol. No tengo nada que ver con el Madrid. Yo tampoco. Hombre, algunas pequeñas reflexiones. En principio, no sé si alguno lo sabe. ¿Has hablado del canal de los debates de la memoria? A mí me manda Manolo Prado todos los viernes, lo que pasa es que yo donde estoy ya no lo puedo ver, porque no me llega. Pero a mí me sigue mandando, este viernes había un debate y ha estado la Lidia Falcón, con lo cual, no sé si es que la han quitado, yo no lo puedo ver. Ese es un... Después, la reflexión donde yo quiero llegar, ya Baena ha planteado una parte. Aquí hay cosas que se han planteado que no tienen nada que ver con esta reunión y tal, ¿no? La ha planteado perfectamente. Yo diría lo siguiente. Yo voy a proponer a la asociación nuestra que la entrevista que se le hace al rubio José Fernández Solís, un día la pongamos y la comentemos aquí, para que veamos el porqué esas dificultades que se han planteado. Porque claro, uno tiene que empezar a ser crítico con uno mismo y con lo que uno ha hecho. Por ahí tiene uno que empezar. O sea, Baena ha dicho una parte, pero el Rubio explica por qué en el año 77, 78, 79 en Cana no se hablaba de fosa. Lo tenía clarísimo. Y ese era de los realmente afectados. ¿Entendéis? Entonces eso lo tenía claro. Por lo tanto, hagamos la parte que nos corresponde de criticar nosotros mismos. Y a partir de ahí a todo el mundo. 40 años de democracia. Hasta ahora no se han empezado a abrir las fosas de Sevilla. Entre otros. Córdoba, de Huelva, hasta ahora, ¿no? Y en Sevilla unos tienen mucha más responsabilidad, otros tienen muchas menos y otros a lo mejor tienen muy pocas. Entonces, vayamos en aquellos ritmos que planteaba Baena. Hablaba del Consejo Andaluz de la Memoria, que efectivamente que se ha constituido, y que lo digo aquí también para que se sepa, en esta sala hay 3 miembros, ya se ha ido uno, del Consejo de la Memoria, Alfonsín, Eloísa Baena y el Cojabla, junto con Antonio Naranjo, que representamos a la asociación nuestra y ellos representan al Archivo Histórico de Comisiones Obreras de la Fundación y demás, ¿no? Entonces, otro elemento ahí de participación importante que hay ahí y que estamos aprovechando. Miguel me corta ya y yo también corto. Yo llego a la reflexión siguiente. Esto no es un problema de que salgamos corriendo. Esto es un problema de estar, como ha dicho antes Diego, de que esa ley se desarrolle a los ritmos que hacen falta, que se dote económicamente y lo último, que esto casi no lo digo yo nunca en ninguna reunión, yo ya de estas cosas no hablo, en parar el bloque, porque no, como no se pare el bloque, la ley de memoria histórica entra en el cajón del olvido, no se habla más de ella. Sí, me había pedido la palabra Manuel, pero se acaba de marchar. Se acaba de marchar. José Luis Márquez. Sí, yo hacemos rápido, fundamentalmente porque todas las intervenciones de los compañeros y compañeras han ido
no es el complemento. Yo creo que en principio la ley es tarde, pero más vale tarde que nunca. Es un dicho muy popular, pero es la realidad. Y la realidad es que a mí lo que me preocupa es que a los compañeros fundamentalmente, y aquí tenemos mucha experiencia de un montón de actos, pero somos incapaces de captar la cultura. A mí lo que me preocupa es que todas las personas que estaban aquí en todos los actos menoristas, quitando algunos controles, son gente que superamos una edad bastante baja. Yo creo que a la ley le falta medios. Y como no se ve en el campo educativo, como no sea un instrumento que entre en los institutos como elemento de transformación y cultivando a la gente, tiene poca posibilidad, porque ahora he hecho mención Garrido al tema de los programas memoristas que hay en la televisión pública. Digo, porque en la privada no hay absolutamente nada, como no sea algo puntual, que sale todo otro. Pero a una hora que no es la hora de mayor audiencia. Estamos hablando de la hora que prácticamente o tú vas porque tiene un interés, o no la ves. Estamos hablando que se digo también a media velocidad. No la queremos, le hemos votado, y yo creo que fundamentalmente esa ley salió gracias al esfuerzo, fundamentalmente de los compañeros que están presentes en la mesa, más otros que no están presentes, a la INCO, a esa responsabilidad. Pero tenemos que seguir peleando a fondo y con instrumentos reales. Yo creo que también ahora mismo han salido temas que daría mucho para un debate. Yo creo que todavía en la represión del franquismo está metido en el tuétano. En el tuétano todavía tiene una parte importante. Cuando hicimos la transición creíamos que estaba el cambio a la vuelta de la esquina, y no estaba a la vuelta de la esquina. El poder del gobierno todavía era muy potente, y lo que decía real, llegamos, hicimos lo que hicimos, aparte de algunos errores que cometimos, es porque la correlación de fuerza es mayoría. Era la que había. Y en conclusión, termina fundamentalmente eso. Y ahora hay que ser, yo creo que tenemos, aquí estamos teniendo una gran noticia. Europa no ha sido justa con el pueblo español y el papel que jugó el pueblo español en la liberación de los pueblos y el acuerdo de Yalta, entre otros, nos machacó a España y a otros países. Son temas para hablar con mucho detenimiento, pero fundamentalmente apoyo y apoyo económico, lo mismo que lo hay para otras instituciones como la Iglesia. Eso, de ese tema no hemos hablado del Vaticano. ¿No? Sí. Pero en principio agradecer a Diego que está aquí hoy ilustrándonos sobre la ley importante. Yo pienso que esta es yo no soy de Cama, pero yo pienso que esta asociación por la memoria es viva, es una asociación viva, ¿no? Es importante eso, ¿no? Que sea una nostálgica y esté en el recuerdo, ¿no? Que funciona con viveza y con... Hay que tener en cuenta que tenemos siempre los trabajadores, siempre tenemos 200.000 frentes. Tenemos las pensiones, entonces, tenemos muchas cosas. Porque el problema, para mí, el tema del fascismo, ¿no? Yo decía una frase, ¿no? Decía, que vuelve el fascismo. No, el fascismo nunca se fue. Siempre está ahí, trabajando, está ahí. Y entonces es una cuestión de relación de fuerza. Mientras más nosotros nos replegamos atrás, más ellos avanzan. Entonces, mientras más nos dormimos, más ellos están tramando. O sea que hay una lucha. Y eso antes decíamos nosotros, lucha de clases. Lo llamábamos así, ¿no? Con nuestras perversiones marxistas, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, La memoria histórica, el tema que tenemos que se está prolongando en el tiempo, ¿no? Los torturadores, ¿no? El Bibi, el niño y otros que andan por ahí también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta gente, no? Está ahí, están paseándose y bueno, con las medallas y asisten invitados también a los actos que hay
en las comisarías, el día de la policía y no sé qué. El otro es el tejero. El tejero que va a gasto que hay el tejero que va también a homenajes que hacen, no sé, el hijo, no sé, ¿no? La misa del hijo, no sé. Pero ¿cómo es posible que ese individuo esté asistiendo y homenajeándose o no? Es intolerable, ¿no? Entonces eso es la justicia. El tema que estamos viviendo ahora con el tema del Tribunal Supremo y tal, ya nos da idea de quiénes mandan en este país, que es la justicia y el banco. Y bueno, quiero terminar diciendo que no se ha hablado del tema fuera del contexto de esta reunión, pero hoy han matado a otra mujer. Llevamos 42 mujeres más o menos muertas en lo que va de año. Supone 4 mujeres, una mujer por semana asesinada. Yo estoy seguro que si fueran, en vez de ser mujeres, fueran de taxistas, por ejemplo, ¿no? Se montaría una increíble, ¿no? Sin embargo, ahí pasan, ya nos hemos acostumbrado. Y son mujeres que mueren por el hecho simple de ser mujeres. Yo quiero, he aprovechado aquí, me he colado, disculpadme por el tema, pero es que la verdad es que es escandaloso. Es escandaloso. Nada más. Fernando. Rápido, primero un agradecimiento a Diego, a José Luis y a otros partícipes de la ley. Y luego una pregunta también rápida. ¿No crees que la reticencia que se ven que se palpan entre siglas y la radicalidad que decía antes Batalloso pueden ser obstáculos para que ese bloque se constituya, frene y pueda haber dinero para la ley, porque sin dinero no se va a cocinar, y para que no se muera de inanición? Y por último, las preguntas José Luis. Bueno, los que tuvimos la suerte de participar en la elaboración de la ley, hicimos lo que teníamos que hacer, porque además era un mandato electoral de nuestra fuerza política y del gobierno. Por lo tanto, digamos, el mérito fue simplemente eso, hacer lo que teníamos que hacer. Y es verdad que, como decía aquel dicho, esta ley bien va a un gobierno. Yo creo que, efectivamente, solo por esta ley creo que mereció la pena haber estado en el gobierno. Pero dicho eso, es una ley que aborda el pasado, pero que tiene que proyectarse en el presente. Y hay dos cuestiones que yo creo que tienen que reflejarse en esa proyección en el presente. Una, la memoria democrática es un indicador de la salud y de la calidad de la democracia en España. Mientras haya situaciones como que un gobierno de la derecha dé 0 euros a una ley, que se vanaglorie de ello, mientras haya jueces que cuestionen todavía el cambio de nombre, mientras estemos en la situación que estamos con determinados temas de la memoria democrática, pues quiere decir que estamos todavía en una democracia en la que falta salud y calidad. Por lo tanto, la memoria democrática es un indicador de la calidad de nuestra democracia. Y eso tiene una proyección permanente en el presente. Y la otra cuestión, los 4 principios que aludía Diego de los derechos humanos en relación con las personas desaparecidas eran verdad, justicia, reparación y no repetición. Y yo creo que las administraciones de memoria tienen que hacer un esfuerzo también, y les invito a ellos, de ver cómo se trabaja la no repetición. Porque cuando estamos viendo el resurgir de movimientos fascistas en España y en Europa, pues este principio de no repetición es fundamental, porque eso nos llevará seguramente a ver cómo podemos trabajar con las nuevas generaciones, no solo para explicar el relato de lo que pasó, sino plantear unas nuevas condiciones en el contexto actual. Maravilla. Sí, vaya, muy rápido para cerrar la reunión, agradeciendo una vez más la invitación y especialmente el coloquio tan rico, la atención, es decir, no es fácil, mientras está jugando el fútbol, que aguanten 40 personas, y aquí un tema como este, que es un tema sentido, pero al mismo tiempo un poquito espinoso, ¿no? Mira, ha habido una pregunta, ¿no serán las reticencias de las siglas o entre siglas un obstáculo para avanzar en determinadas cuestiones? Siempre.
todas. Voy a poner un ejemplo de memoria. A mí me ofrecieron hace 6 meses o 7 ser el comisionado para la memoria histórica de Andalucía para desarrollar con plenitud esta ley en función de que la habíamos construido un grupo de gente y la conocíamos más. Y bueno, y los míos se me echaron al cuello. Y cuando vi que los míos se me echaron al cuello, yo lo que hice muy sencillamente, la memoria no merecía un debate de fricción entre cercanos. Me quité de en medio y allí país y gloria. Ha ido más lento posible, porque los que conocemos la ley de cerca sabemos que la ley tiene disposición, compromiso político, planificación y recursos, o no es posible. Y claro, todas estas cosas hay que hacerlas antes de que pueda venir un frenazo de la derecha. Porque si quede hecho, es imposible volverlo atrás. Esa es una de las ventajas de tener la ley. Si tú tienes tiempo para hacer, es difícil que otro quiera retornar a la casilla de salida. Lo intentarán, pero será más complicado. Luego, ha habido alguna pregunta que se ha planteado y que yo creo que en 2 intervenciones ha habido y yo las comparto. Yo creo que el memorialismo, para que siga manteniéndose vivo, necesita contar con un esfuerzo y una participación mayor de la juventud. Y eso yo creo que está ahí, creo que también lo permite y lo recoge la ley, lo permiten las propias asociaciones. Puede incentivarlo las propias asociaciones, porque lo ha dicho José Luis muy brillantemente en su intervención. No estamos hablando solo de recordar todo el tema del pasado, sino que estamos en un tema del presente que quiere caminar hacia el futuro. Y esto es lo que yo un poco os quería trasladar, volviendo a agradecer la invitación, que para mí ha sido magnífica, y de reencontrar nuevamente, que hacía bastante tiempo, bueno, pues con eso que uno practicaba mucho, que es salir, a hablar, a compartir con la gente, a reflexionar colectivamente y a aportar un poco algo más en favor de la democracia y en favor de la Andalucía, que es lo que he pretendido hacer desde esa libertad que te da ya, pues bueno, pues no está tan anclado a lo que son las estructuras directivas, está uno más en un ambiente de cierta libertad que también te la da la edad, ¿no? Cuando uno ya es un poquito mayor, y bueno, ya puedo hablar con claridad de lo que me dé la gana, siendo respetuoso y educado con todo el mundo, que es también lo que uno tiene que procurar, siempre en ese plano de ciudadanía y democracia.